Buenos días, mis amados hermanos, ¿me escuchan bien? Dios les bendiga grandemente en este día. Que el Señor nos siga ayudando. Quiero iniciar orando, que me acompañen en oración para poner esta enseñanza en manos de nuestro gran Dios. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias por tu infinito amor, por tu infinita bondad, Padre, al traernos con bien hasta este lugar. Te rogamos, bendito Dios, que seas tú colocando mentes dispuestas, Señor, para poder aprovechar esta porción de tu palabra que nos has regalado, Padre, que tengamos corazones dedicados a ti, Padre, que estemos enfocados en lo que tú nos quieres enseñar y que estemos receptivos, Señor. Coloca nuestros corazones, prepara nuestras mentes, nuestros pensamientos para estar atentos a todo lo que tú nos quieres decir en este día. Te doy gracias, Señor, te ruego que me des mucha sabiduría, mucha inteligencia de lo alto, Padre, que la palabra cumple el propósito por el cual la has enviado, bendito Dios. Quita toda sabiduría mundana y que tu sabiduría celestial sea sobre mí, Padre, y que a pesar de mis errores y defectos seas tú glorificado. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No, mis amados hermanos, es un gozo para mí, un privilegio nuevamente estar acá llevando la enseñanza el día de hoy. Continuando con nuestra confesión de fe de Londres de 1689, estamos abarcando el capítulo 14 de la fe salvadora. En la escuela dominical pasada estuvo nuestro hermano Kelvin haciendo una introducción al capítulo 14 y hoy vamos a ahondar un poquitico más a lo que es el tema de la fe. Gracias, mi hermano. Listo, para esto quiero que me acompañen. Los que no tienen la confesión de fe, pues la pueden buscar para poder leer. Capítulo 14 de la Confesión de Fe de Londres de 1689 de la fe salvadora. Leo para ustedes. La gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Listo, el objetivo de la exposición del día de hoy es presentar cómo la gracia de la fe es obra del Espíritu Santo y cómo se relaciona con los medios de gracia que el Señor ha designado para nosotros. Este primer párrafo muchos lo han llamado como la naturaleza u origen de la fe. Entonces quiero entrarme un poquitico sobre ese tema de la naturaleza u origen de la fe en este párrafo. En la Biblia, la fe se concibe desde dos perspectivas complementarias. La siguiente apreciación de la fe salvadora está por tanto estructurada alrededor de esta doble perspectiva de la Escritura. Dice, la fe, en primer lugar, es convicción de la verdad del Evangelio. La fe salvadora es la convicción de que el Evangelio es verdad. La convicción de la verdad del Evangelio se refiere más que todo al mensaje o a la enseñanza de sí mismo. La fe salvadora consiste en reconocer la realidad del mensaje, que es auténtico y verdadero y que tiene argumentos que lo demuestran. Es reconocer la realidad del mensaje proclamado por los predicadores del Evangelio. Esta descripción puede verse claramente en la palabra del Antiguo Testamento, Emán, que significa considerar algo como verdadero o fiable. Ahora, la fe salvadora tiene muchas implicaciones. Alguna de ellas. ¿Qué implicaciones tiene la fe salvadora? ¿Creer qué? Para esto quiero que me acompañen al capítulo de Hebreos 11 y versículo 6. Cuando lo tienen, se pueden colocar sobre sus pies para leerlo. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Leo para ustedes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Óigase bien, crea que le hay. Y que es galardonador de los que se acercan, de los que le buscan. Pueden sentarse. Ahora, otra implicación que tiene la fe salvadora es saber que algo es verdad. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 6, versículo 69, que dice, Juan capítulo 6, versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Otra implicación es que nuestros ojos sean abiertos a la realidad. Lo encontramos en Juan, capítulo 12, versículos 38 al 39. Leo. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, pero también dijo Isaías. Ahora, este es el tema principal de la definición básica de la fe salvadora. Capítulo 11, versículo. Manera de introducción sobre la naturaleza u origen de la fe. El tema. Es pues la fe, la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las dos descripciones clave de fe en este texto nos indican claramente la idea de que la fe es convicción. La primera palabra que describe la fe en este texto puede traducirse como certeza. Es muy similar en su significado a la palabra del Antiguo Testamento para fe, emuná, que se declara los léxicos griegos dando significados de confianza, certeza o firmeza para esta palabra. La segunda palabra utilizada en este texto puede traducirse para la palabra convicción. Los léxicos eruditos ofrecen las traducciones de prueba o convicción. Entonces, la fe, por otra parte, es un compromiso con el Cristo del Evangelio. El compromiso significa aquí el acto de confiarnos a Cristo, depositarnos a Él, encomendarnos a Él. Entonces podemos ver acá dos apreciaciones muy importantes. Que la fe no solo es o se centra en una convicción, sino que también es un compromiso con Cristo. Tenemos dos connotaciones importantes. Una convicción y un compromiso. Eso es la verdadera fe. Ahora, quiero enfatizar en varios elementos que son primordiales, que creo son necesarios para tener una comprensión más amplia acerca de lo que es la fe. Regálame un momentito, mis hermanos. ¿Me escuchan mejor o igual? Ahora mejor. Perfecto. Listo. Dentro de esos elementos primordiales encontramos cuál es la importancia de la fe para la salvación. Podemos preguntarnos. Quiero que veamos algunos puntos claves que explican por qué la fe es considerada esencial para la salvación. Dentro de estos puntos encontramos, uno, la justificación por la fe. ¿Qué papel juega la fe en la justificación? Podemos definir la justificación como el acto mediante el cual Dios declara al pecador justo al momento de que cree en Cristo. Esto basándonos en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 28, donde se afirma pues que concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí vemos que la fe es el medio a través del cual se recibe la justicia de Cristo. Entonces vemos el papel que juega la fe en la justificación, ¿verdad? Es el medio a través del cual se recibe la justicia de Cristo. Ahora, ¿cómo vemos la fe en la gracia soberana? ¿Qué papel juega la fe en la gracia soberana? Aquí la salvación es vista como un acto de gracia soberana de Dios. En este sentido, la fe no se considera un mérito o una obra del ser humano, sino un don de Dios.
como lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, que subraya: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí debemos tener claridad que la fe no es algo que procede del hombre o es algo que nosotros hacemos para tenerla, no. Simplemente vemos que el texto nos especifica o nos señala que es un don que Dios nos da. Ahora, ¿cuál es el papel de la fe en la unión con Cristo? Vemos que la fe es el instrumento que une al creyente con Cristo. A través de la fe, el creyente participa en la obra redentora de nuestro Señor Jesús, incluyendo su muerte y resurrección. Esta unión es fundamental para la salvación, ya que es Cristo donde se encuentra la vida eterna y la reconciliación con Dios. Ahí vemos el papel que juega la fe en la unión con Cristo. Ahora, ¿qué papel juega la fe en la confianza y dependencia? La fe implica una confianza y una dependencia total en la obra de Cristo. No es simplemente un asentamiento intelectual o conocimiento o que estoy de acuerdo con algunas doctrinas, no, sino que es una confianza activa que lleva al creyente a depender de la gracia de Dios para su salvación y vida cristiana. Esta dependencia se manifiesta en una vida transformada que busca agradar a Dios. No es simplemente el hecho de decir yo creo en Dios, sino que el creer en Dios se manifiesta en una vida transformada, ¿verdad? Es el compromiso de la voluntad para obedecer al Señor, que busca agradar a Dios. Entonces vemos ahí que no solamente es creer, ¿verdad? Sino también tenemos que tener un compromiso con Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué papel juega la fe al momento de la reacción con el Evangelio, cuando escucha el Evangelio? Dice que la fe, al momento de escuchar el Evangelio, es la respuesta del corazón humano al mensaje del Evangelio. La predicación del Evangelio que produce fe en aquellos a quienes Dios ha elegido. Como lo dice Romanos, acompáñenme, capítulo 10, versículos 17. Romanos 10, versículos 17, que dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así, la fe surge como el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Entonces vemos que la fe es esencial en todo el tema de la salvación. Ahora, un tema importante también que la fe tiene mucha relación y que es esencial es las obras como fruto. ¿Sí? Aunque la fe es esencial para la salvación, también se enseña que la verdadera fe produce frutos en forma de buenas obras, como lo dice Santiago, capítulo 2, versículo 17. Dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las obras no son el medio de salvación, sino la evidencia de una fe genuina. Como decía un predicador, nosotros no obramos para ser salvos. Nosotros obramos porque ya somos salvos. Vemos la diferencia que debemos tener muy claro. La fe produce frutos. La fe no simplemente es un conocimiento, un asentamiento, sino que debe dar fruto, es la evidencia. ¿Sí? Esa es la parte de lo esencial de la fe en la salvación. ¿Sí? Ahora, pasando al otro punto, quiero abarcar la frase de la gracia de la fe mencionada en el párrafo 1. Cuando comienza el capítulo 14, en el párrafo 1 dice la frase, la gracia de la fe. ¿Qué significa esto? Para esto quiero inicialmente definir qué es gracia. Se entiende como un don inmerecido de Dios que otorga a los seres humanos su favor y amor a pesar de que no lo merezcan por sus acciones o méritos. Lo relacionamos siempre con la redención o la salvación que Dios nos ha dado. ¿Por qué la gracia es inmerecida? La gracia no se puede ganar ni comprar. Es un regalo que Dios ofrece libremente. Esto significa que independientemente de los errores o pecados que una persona haya cometido, Dios está dispuesto a ofrecer perdón y restauración para cada uno de nosotros. ¿Sí? La gracia adicional también es un favor divino. La gracia representa el amor y la bondad de Dios hacia la humanidad.
Es un acto de misericordia que busca establecer una relación cercana y personal entre el ser humano y el Creador. También vemos que la gracia es transformación. La gracia no solo perdona, sino que también transforma. Se cree que al recibir la gracia, las personas son capacitadas para vivir de manera diferente, reflejando el carácter de Dios en sus vidas, como lo dice el párrafo. Dios elige, tiene sus escogidos y los capacita. Aquí lo vemos, la gracia es transformación. Adicional, la gracia también es fe y acción. En muchas tradiciones se sostiene que la gracia debe ser aceptada a través de la fe. Esto implica un acto de confianza en Dios y en su plan de salvación, lo cual lleva una vida de cumplir su voluntad. ¿Ven? Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la gracia como un don inmerecido de Dios es un concepto que muestra la naturaleza generosa y misericordiosa de Dios, así como la necesidad humana de recibir su amor y perdón sin condiciones. Ahora quiero que miremos un aspecto importante que también se toca en el párrafo, y es el papel del Espíritu Santo en la obra de salvación, de la fe. Vemos que el Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en la vida espiritual de los creyentes, esencialmente en lo que se refiere al despertar y fortalecer la fe en los corazones de los elegidos. A continuación describiremos algunas maneras cómo esto ocurre, cómo es ese papel del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué produce el Espíritu Santo? Convicción. El Espíritu Santo actúa convenciendo a las personas de su necesidad de Dios. Esto puede manifestarse, pues, podríamos definir como una sensación de vacío, culpa o una búsqueda de significado, lo que lleva a la persona a inquietarse por Cristo o a buscar a Cristo. El Espíritu Santo también juega un papel importante en la revelación. A través del Espíritu se revela la verdad del Evangelio y la persona de Jesucristo. Esto permite que los corazones sean iluminados para comprender la grandeza, el amor y la gracia de Dios. También en el papel de la renovación, el Espíritu Santo realiza un trabajo de renovación en el corazón de los creyentes, transformando sus deseos y motivaciones. Esta transformación es esencial para el crecimiento de la fe y la vida cristiana. También lo vemos en la fe y la confianza. El Espíritu Santo infunde en sus elegidos una fe activa y no solo un asentamiento intelectual, como lo mencionaba anteriormente, sino una confianza profunda y personal en Cristo. Esta fe se expresa a través de la oración, la adoración y la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Verdad? También vemos el testimonio interno. El Espíritu también da testimonio al espíritu del creyente, asegurándose que es hijo de Dios. Esta certeza fortalece la fe y la relación personal con Dios. También lo vemos actuando en la comunión y comunidad. A través del Espíritu Santo, los creyentes son unidos a la comunidad de la iglesia, donde podemos apoyarnos mutuamente en la fe, el crecimiento espiritual y compartir, pues, nuestras experiencias de vida en Cristo con los hermanos. Los frutos del Espíritu. También vemos que a medida que el Espíritu actúa en la vida de los creyentes, se manifiestan los frutos del Espíritu, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, entre otros, que son una evidencia de una fe y activa en Cristo. Vemos que el Espíritu Santo es fundamental para despertar y nutrir la fe en los corazones de los elegidos, guiándolos en su camino espiritual y ayudándoles a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Entonces ya hemos tocado dos partes importantes, como lo es la fe, esencial para la salvación, y el papel del Espíritu Santo en la obra de la salvación. Ahora hablemos de un aspecto importante que se menciona en el párrafo, y es el ministerio de la palabra de Dios. La fe en nuestro contexto como creyentes se genera y se nutre de manera significativa a través de la predicación del Evangelio, por varias razones. La palabra de Dios, según Romanos 10:17, acompáñenme
Ya lo leímos, yo lo leo para ustedes. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y por la palabra de Dios. La predicación del Evangelio nos expone a la verdad de las Escrituras, lo que nos permite conocer a Dios, su amor y su plan de salvación. Esto en cuanto al ministerio de la palabra. También la revelación del mensaje. La predicación pues presenta la historia de redención, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es fundamental para que las personas comprendan su necesidad de salvación y cómo pueden recibirla a través de la fe. También vemos el ministerio de la palabra en el testimonio personal. La predicación no solo se basa en la proclamación de la verdad, sino que también incluye cómo el Señor obra en nuestras vidas. Contar esto puede inspirar y fortalecer a aquellos hermanos que están creciendo o que están débiles en la fe o inmaduros. La comunidad de creyentes también influye en el ministerio de la palabra. La predicación del Evangelio generalmente ocurre en el contexto pues, de una comunidad de fe donde los creyentes nos animamos y apoyamos mutuamente. Relacionarnos con otros que comparten la misma fe puede ser un proceso de estímulo para crecer espiritualmente. Vemos la acción del Espíritu Santo también en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque a través de la predicación el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, en los corazones de los oyentes, convenciendo y guiando a las personas hacia la fe. Es el Espíritu quien abre los ojos y corazones para recibir el mensaje del Evangelio. También lo vemos en la educación, crecimiento y el discipulado. La predicación también incluye la enseñanza de principios bíblicos que ayudan a los creyentes a crecer en su fe. A medida que aprenden más sobre Dios y su voluntad, su fe se fortalece, y se nutre. Podemos resumir que la predicación del Evangelio es fundamental para la generación y el fortalecimiento de la fe, ya que proporciona la verdad divina, la comunidad, el testimonio y la acción del Espíritu Santo, pues que son esenciales en el camino espiritual de cada creyente. En resumen, la predicación del Evangelio es fundamental para la generación y fortalecimiento de la fe, ya que proporciona la verdad divina y que son esenciales en el camino espiritual de cada creyente. Ahora, continuando con el párrafo, continuamos con los medios de gracia que el Señor nos ha brindado para crecer, que es el fin, crecer en Él, en su conocimiento y en su gracia. Para eso Él nos ha dado lo que es el tema del sacramento, ¿verdad? Explicar cómo el bautismo y la cena del Señor son medios que Dios ha establecido, que Dios nos ha dado, un regalo de Dios para que podamos seguir creciendo en Él. En cuanto al bautismo, vemos la identificación con Cristo. En el bautismo, ¿cómo nos identificamos con Cristo? El bautismo, ¿qué simboliza? La identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Al ser sumergidos en agua, mis amados hermanos, el creyente representa su muerte al pecado y al salir del agua, su nueva vida en Cristo. Esta presentación ayuda a fortalecer la fe al recordar la obra redentora de Jesús. También vemos el bautismo como obediencia y compromiso. ¿Qué significa el bautismo en la obediencia y el compromiso? Es un acto de obediencia a la enseñanza de nuestro Señor Jesús, quien mandó a sus seguidores a ser bautizados, como lo dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Esta obediencia refuerza la fe, mis amados hermanos, ya que es un paso consciente en la vida del creyente que demuestra su compromiso con la fe cristiana. También vemos el bautismo en la pertenencia a la comunidad de fe. ¿Qué nos ayuda el bautismo? A través del bautismo, el creyente es recibido en la comunidad de la iglesia. Esta conexión con otros creyentes proporciona un entorno de apoyo y aliento para cada uno de nosotros, lo que puede reforzar la fe individual y colectiva de cada uno. También vemos que el bautismo es un signo de gracia. ¿Por qué? Porque el bautismo es considerado un canal a través del cual Dios imparte su gracia. Esta gracia puede ayudar al creyente a crecer en su fe
y enfrentar los desafíos de la vida cristiana. Otro sacramento importante es la Cena del Señor. ¿Cómo vemos la Cena del Señor? Como un recordatorio de la obra de Cristo. La Cena del Señor o comunión es un recordatorio tangible del sacrificio de Cristo en la cruz. Al participar nosotros en este sacramento, los creyentes conmemoramos su muerte y resurrección, lo que les ayuda a profundizar su comprensión y aprecio por la gracia de Dios. También vemos que la Cena del Señor es un alimento espiritual. La Cena del Señor es vista como un medio para nutrir espiritualmente al creyente. Jesús dijo que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre, lo que simboliza la sustentación espiritual que Él nos ofrece. Esta participación puede fortalecer la fe y proporcionar consuelo y fortaleza en momentos de dificultad. En la comunión y la unidad, la Santa Cena es un acto que al compartir el pan y el vino se refuerza la unidad del cuerpo de nuestro Señor Jesús, lo que puede fortalecer la fe al recordar que no estamos solos en nuestra jornada de fe, sino que formamos parte de una comunidad más grande. En la Santa Cena también vemos la renovación del pacto. La Cena del Señor también es un recordatorio del nuevo pacto que se estableció por la sangre de Cristo. Cada vez que participamos, renovamos nuestro compromiso con Dios y la promesa de seguir a Cristo, lo que nos puede ayudar a fortalecer nuestra fe y dedicación. En cuanto a estos sacramentos, podemos concluir que tanto el bautismo como la Cena del Señor son medios que Dios ha establecido para fortalecer nuestra fe. A través de estos sacramentos, los cristianos pueden experimentar la gracia de Dios, recordar la obra de Cristo y conectarse más profundamente con su comunidad de fe, lo que contribuye a un crecimiento espiritual continuo. Otro medio de gracia que el Señor nos ha regalado y que debemos siempre tenerlo muy presente es la oración. Sí, porque es ese medio de conexión que el Señor nos ha dado para acercarnos a Él, que nos ayuda a fortalecernos, a crecer en su gracia y en su conocimiento, por medio de conversar con Él, de descansar, de depositar todas esas cargas que nos afligen. Por eso vemos la importancia de la oración en la fe para seguir creciendo en Cristo. Vemos otros medios señalados por Dios, ¿verdad? Como lo es la lectura de la Biblia. Es un medio importante, pues ya que nos ayuda a seguir creciendo en lo que el Señor quiere para poder así hacer su sabia y perfecta voluntad. Y otro medio de gracia súper importante que siempre hay que tenerlo claro es la comunión, el congregarnos, ya que esto nos permite compartir con hermanos que creen lo mismo que nosotros y que nos ayuden de pronto en esos aspectos débiles que tenemos. Y la adoración, que lleva todo el tema de la liturgia. La importancia del crecimiento en la fe, hablar que solamente la fe no es estática, mis amados hermanos, sino que necesita ser cultivada. Muchas veces pensamos que simplemente el hecho de confesar de que creo en Dios ya me hace creyente de Él. Tenemos que entender en qué creemos. Si estamos creyendo verdaderamente en la fe que la Biblia enseña, una fe activa y que necesita ser cultivada, o simplemente un asentamiento intelectual. ¿Qué prácticas fomentan el crecimiento? La lectura diaria de las Escrituras, como le mencionaba, la participación en la comunidad cristiana, que es el congregarnos, y el testimonio y la evangelización. Sí. Ahora, aquí vemos los aspectos importantes que menciona el párrafo, que lo podemos dividir en dos: las implicaciones de la persona en la fe y los medios o herramientas que van implícitas en este primer párrafo. También podemos tener como un medio de gracia las tribulaciones y las pruebas, ¿verdad? Como lo dice Santiago capítulo 1, versículo de 2 al 4, acompáñenme. ¿Verdad? Ya que estas dificultades pueden servir para fortalecer nuestra fe en Cristo. Leo para ustedes Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. Dice:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchas veces despreciamos las pruebas que el Señor nos coloca o las dificultades, no sabiendo que es un medio que el Señor utiliza para que nosotros podamos seguir creciendo. A manera de conclusión, mis amados hermanos, de este hermoso párrafo que el Señor nos ha regalado, podemos ver que el primer párrafo del capítulo 14 de la Confesión de Fe de Londres establece una base teológica sólida sobre la naturaleza, el objeto y la función de la fe salvadora en la vida del creyente, subrayando su origen divino y su impacto en la vida diaria. Este enfoque integral resalta la importancia de la fe en la experiencia cristiana y la necesidad de una relación personal con Jesucristo, ¿verdad? Vemos que podemos entender, que muchas veces creemos que fe es decir, yo creo en Dios, o que pase a una persona por acá y le preguntemos, ¿usted cree en Dios? La mayoría de personas confiesa que sí, pero tiene ese compromiso con el Señor, que es lo que la fe salvífica, que es la que moldea nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios. Vemos que hay una declaración, pero no un compromiso. Muchas veces, no, yo voy a la iglesia y yo por eso ya creo en Dios, o yo creo en una serie de doctrinas y eso me hace creyente verdadero de la fe salvífica. No, la fe salvífica, lleva un compromiso, ¿verdad? Un moldeamiento hacia nuestra voluntad, el dejar lo que no le agrada a Dios y empezarlo a hacer lo que a Él le agrada. El llamado, mis amados, es animar a los presentes a buscar activamente el fortalecimiento de su fe a través de los medios que Dios ha provisto, los que les mencioné anteriormente, el estudio de la palabra, el congregarnos, la oración. Entonces, este es un párrafo maravilloso que debemos tener muy en cuenta para analizar o autoanalizarnos cómo estamos llevando nuestra fe, qué tipo de fe estamos declarando, ya que podemos ver que hay mucha gente que dice, yo tengo fe que me va a salir del trabajo. Eso es una convicción de algo que no va relacionado con el Señor. Entonces muchas veces creemos que estamos creyendo verdaderamente cuando en realidad tenemos una fe vacía, una fe que no nos lleva a Cristo. Para esto, mis amados hermanos, quiero que me acompañen en oración para darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias por esta porción de tu palabra que nos has regalado el día de hoy. Señor, te rogamos que esto nos lleve, bendito Dios, a aumentar nuestra fe. Te rogamos que nos ayudes a seguir perseverando en tu gracia y en tu conocimiento, que estas doctrinas sean aplicadas a nuestras mentes, a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre, que podamos ponerla por obra, que podamos disfrutar de esos medios de gracia que tú nos has regalado, bendito Dios. Te rogamos en Cristo Jesús que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza, Padre, que podamos seguir confiando y aferrándonos a ti, bendito Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.